Buenas tardes, amigos míos. Estoy otra vez aquí en este viernes siguiendo el curso o el entrenamiento de estrategia. Estábamos viendo qué es la estrategia, los orígenes y pusimos una partida de Polerio y Domenico que viene en el libro de Pacman, el de Estrategia Moderna de Ajedrez, que es el que vamos a utilizar junto con el libro de Mi Sistema. Este, Quiero darles las buenas tardes. Espero que, a ver si quien se conecta. Estoy esperando. Inicié un poco retrasado, digamos a las 6:01 para ver o darles tiempo de que se conectaran. Por favor, manden mensajes si están viendo la transmisión. Si están a punto de conectarse, como ya les dije, solo se necesita un cuaderno, el tablero y piezas y ver más o menos el tema que voy a dar ahora, que es sobre uno de los elementos a consideración en la estrategia. Tiene que ver con algo que ahora se le llama estructural. Son cuestiones que permanecen durante toda la partida, es raro que desaparezcan. Como vemos, el ajedrez tiene elementos transitorios y elementos permanentes. En eso se basan esas lecturas de señales que van a hacer que cualquier ajedrecista preste atención a las posiciones y por lo tanto no estamos viendo ni una apertura determinada, no estamos viendo ¿cómo se llama? Libros determinados, solamente estamos escogiendo dos de la historia, digamos, del ajedrez, del historial literario, que es el autor de Mi Sistema, Aaron Nisovich, y Ludwig Pacman, de Estrategia Moderna de Ajedrez, y luego ahí dar en forma general los modelos para poder estudiarlos y poder avanzar en ellos. Bien, entonces estoy esperando a que se conecten. Ahorita por el momento no veo, si no, daré el tema para que luego ustedes lo vean y será otra vez de corta duración, pues debido a que el formato está pensado para que haya, digamos, preguntas y respuestas y que sea una forma coevaluativa. Si en caso de que no existe o no estuvieran, digamos, personas interesadas en esto, bueno, pues ya será una cuestión de avisármelo para que ya nada más haga cápsulas para el ¿cómo se llama? Para el Facebook, digamos, de El Salvador Allende, ¿no? Bien, entonces, quiero decirles que también ahorita en este momento se está llevando a cabo los juegos CONADE, en donde están las categorías de sub 12, creo, no, sub 14 y sub 16, que son los representativos de estos juegos. Y la Ciudad de México creo que tiene, si mal no me falla la memoria, deben de tener cuatro, dos de dos hombres y dos mujeres, igual en la categoría sub 16, el mismo número, ¿no? Entonces, vamos a vamos a empezar a esperar a ver cómo está esto. Estuve a punto de no entrar a la transmisión debido a que por aquí, por mi casa, creo que estalló un transformador, pero afortunadamente ya la cuestión de el, ¿cómo se llama? Del módem y todo esto ya está arreglado y solamente espero que se esté la señal, que se esté transmitiendo bien. De todas formas, voy a verificar aquí en mi celular si no han mandado algún mensaje. Ha estado fuerte las lluvias y parece que también aparte de la pandemia tenemos cambios climáticos muy fuertes. Creo que esto se debe también a las cuestiones de la naturaleza y de la forma en que hemos agredido, digamos, también al planeta Tierra, ¿no? Bien, entonces, todavía no veo que alguien se conecte. Le daré, digamos, un espacio. Recuerden lo que yo les pedí,
apuntes, bueno, su libreta. También les pedí que tuvieran su tablero y las piezas para que pudiéramos, ¿cómo se llama? Interactuar, ¿no? Eh, como les dije, esto va a ser de preguntas y respuestas y que también va a ser una partida como modelo, digamos, antes de entrar de lleno a una forma, digamos, ya más directa de lo que es un trabajo de estrategia, ¿no? Como les dije, los libros base son el de Pac-Man, un poco viejito, ya casi no lo utilizan, pero sigue siendo bastante bueno, ¿no? Las partidas que estoy tomando vienen de ese libro, pero no la versión en español. Eso me lo tomé ahorita, eh, pues un poco a disgusto, ya que la versión en español le quitaron el capítulo que habla precisamente de los orígenes y ya lo pusieron en otro, no está mal, pero de todas maneras no que lo siente incompleto, pero sí que estas partidas son importantes, ¿no? Entonces el primer capítulo pues habla precisamente de lo que son el primer estilo, la escuela italiana, y ahorita vamos a utilizar a un jugador que le va a dar, digamos, fuerza, un poco de valor, digamos, a la posición de ajedrez, porque va a analizarlo en estos elementos que duran toda la partida y que un buen jugador de ajedrez debe de estar atento a esos cambios, esas pequeñas señales que ocurren en las estructuras. Si me preguntan por una comparación, yo les diría que esto es como cuando tiembla. Ya ven que hay personas que van a revisar los edificios y ellos dicen que si se pueden seguir habitándolos o tienen que hacer ciertas reparaciones. De hecho, en los digamos temblores hemos visto cómo han llegado a revisar las columnas, todo lo que es de plano estructural para que todo siga funcionando, ¿bien? Bueno, lo mismo sucede en el ajedrez. Hay fracturas, digamos, en esos, vamos a llamarle otra vez, estructuras, y en esas fallas, en esos huecos, en esas grietas, es ahí donde surgen, digamos, otras formas o otras señales de evaluación que tienen que ver con las casillas y el elemento de la estructura que son los peones, ¿no? Ya más o menos con esto les estoy diciendo que esta partida que vamos a revisar se jugó en Londres en el año de 1783, estamos hablando del siglo XVIII, y se jugó, lo interesante es que se jugó a la ciega. Era como les digo, parte de espectáculo o manera en cómo el jugador que realiza esta partida tiene que hacerlo porque en su época no hay rivales que se comparen con él. Es un fuerte jugador de ese siglo, está fuera, digamos, de ese siglo, está tan avanzado en varios aspectos que el ajedrez se modifica a partir de él en muchas cosas, ¿no? Después va a ser recordado en el siglo XX y sobre todo en el XXI porque su aforismo, que es los peones son el alma del ajedrez, forman toda una teoría que ahora, no que nos agobie, pero sí que es muy extensa, ¿no? Hay libros como, cuáles son las mejores estructuras, bueno, las ganadoras, mejor dicho, no las mejores, sino las ganadoras, que son estructuras de peones. Hace tiempo hablaron, digamos, hay pero una cantidad enorme de lo que él llamó como peón aislado, aquel que no tiene, digamos, bueno, perdón, Aronisovich, que no tiene, digamos, el apoyo de sus, ¿cómo se llama?, de sus compañeros, y este tipo de estructuras nos va a dar planes muy simples y muy sencillos, que otra vez si se llevan al pie de la letra o si se dialoga consigo mismo, pues se va a entender muy fácilmente, ¿no? De hecho,
por eso escogí el de mi sistema. Aronisovich utiliza algo que se llama la cadena de peones o los dos teatros de la guerra. Los rusos llaman peones aislados colgantes, precisamente a una estructura de peones. Las partidas se revisan de acuerdo a esas estructuras de peones y sobre todo en la española se estudia mucho porque la española contiene casi la mayoría de estas estructuras, ¿no? En realidad son muy pocas, si uno las empieza a revisar, parecería que son bastantes, pero ahí lo que interesa es que cada cambio modifica, digamos, esta estructura y hace que los planes también cambien. Antes se pensaba que había como un plan general, pero a medida que avanza, digamos, el estudio del ajedrez, uno se da cuenta que los planes se modifican de acuerdo a esos cambios estructurales. Otra cosa también muy importante es que, ahora sí, les voy a decir francés, Danitán Philidor, fue uno de de las figuras más relevantes de ese siglo, no solamente porque convive, o mejor dicho, voy a pasar ya a la pantalla para dar unas cuantas cosas rápidas, no voy a dar la biografía de Philidor, lo que voy a hacer es, ¿cómo se llama? Decir que en el siglo XVIII es también un siglo bastante convulsionado, está lo que se conoce ahora como el siglo de las luces, los enciclopedistas, la Revolución Francesa, y Philidor precisamente ve a Inglaterra por todos estos conflictos. Él pertenece, digamos, a un círculo, digamos, aristocrático, por decirlo así, y se ve, digamos, afectado por todos estos movimientos sociales y políticos. Él solamente pertenece a una familia de músicos, en donde les digo que eso que parece apellido en realidad es un apodo, y se le da, digamos, a su abuelo por el virtuosismo que tiene, digamos, en un instrumento, ¿no? Toda la familia lo tiene, y obviamente cuando llega a esto que conoce, digamos, a esos filósofos, y aparte hay un lugar en donde todos ellos se reúnen, imagínense ese lugar que es como si fuera, ahorita estoy acordándome de mi amigo Germán Bringas, con su café, Yazorca, es ahí donde se reúnen ajedrecistas, músicos, filósofos, escritores, siempre los cafés tienen, digamos, ese toque, ¿no? Yo en la colonia del Valle, en donde antes vivía, fueron famosos muchos cafés, había un café, digamos, en el Parque Hundido, donde iban varios escritores, lo mismo, digamos, en el café que estaba cerca del Parque Arboledas, donde, digamos, que nos creamos ajedrecísticamente. Ahí asistían no solamente ajedrecistas también, sino exiliados españoles, también había filósofos, había grandes maestros, digamos, de la universidad, y asistíamos no solamente a partidas de ajedrez, ¿no? Yo me acuerdo que por ahí llegó a ir Monsiváis con su grupo, y había como tertulias y se tomaban un buen café. Ese café se llamaba Saroma, estaba un molino ahí de café, que cada vez que nos servían un café, pues imagínense el molino ahí tostando, como dicen, haciendo la molienda de café, el olor que invadía, digamos, ese corredor o ese espacio que ahora ya es un mall, y que la empresa o la gente de dinero tuvo a bien quitar todos esos pequeños negocios y aumentar, digamos, la comercial mexicana, haciendo expulsar a todos aquellos parroquianos, a todos aquellos grupos que se reunían ahí diariamente. Como ya les dije, había hasta traductores, yo me acuerdo que hacían sus trabajos ahí en las mesas de café, como también se discutía de política y como también jugábamos partidas de ajedrez. Yo me acuerdo que el dueño era una persona muy amable, en el sentido de que reunía a todos estos que acudían. Bueno, el mismo ambiente, les quiero decir, vivió Philidor, ¿no? Pero Philidor en una época más convulsa que la nuestra, ¿no? Yo creo que lo único que llegamos a ver en aquella ocasión fue un asalto al banco, que por cierto estuvo, pues un poco cómico, porque como siempre la policía llegó una hora después, y obviamente haciendo operativos
que parecían casi de película mexicana, ¿no? En fin, todos esos ambientes, quiero decirles que son como la atmósfera, digamos, en donde Philidor estuvo, y Philidor, era un jugador tan bueno, tan, por decirlo así, excelente en varias cosas, que no tuvo, digamos, un competidor en su momento, y él se dedicaba a jugar a veces dándole ventaja al otro, o a jugar a ciegas debido a ese enorme talento que tenía. Y de hecho él escribió un libro que se llama El análisis del juego de ajedrez, que casi nadie lo considera. Todos parten las cuestiones de la estrategia a partir de Steinitz en el manual del ajedrez, o ¿cómo se llama? El manual del instructor moderno de ajedrez, perdón. Y a partir de ese libro todo el mundo piensa que ahí se inicia la teoría del ajedrez, pero no, fue primero Philidor en darle una palabra, como ya les dije, basada en una palabra francesa que es el essai o el ensayo, ¿no? Que yo pienso que eso es un libro de ajedrez, siempre va a ser un ensayo, y en un ensayo, en ese intento, en esas cosas de examinar, digamos, cualquier objeto con lógica y poesía, pues también está el ajedrez. Y utilizó el aforismo, Philidor, o esos pequeños, esas verdades, digamos, comunes que existen y que se pueden encontrar en estas cosas, y una de ellas es los peones son el alma del ajedrez, ¿no? Utiliza precisamente el elemento más simple, el que podríamos decir el pueblo, el sin rostro, el que siempre va hacia adelante, el que se sacrifica, el que siempre está de vanguardia, el que todos los movimientos no se pueden hacer sin estas condiciones, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, cuando Obrador cita a Benito Juárez, con el pueblo todo, sin él nada, ¿no? Así es, yo creo que estos que son por siempre los ignorados, o a veces los no tomados en cuenta por las grandes mentes políticas o intelectuales, estos son, como en la partida de ajedrez, los que a veces definen que alguien pierda o alguien gane, ¿no? Hay que tomar en cuenta que también el pueblo tiene ciertas características que fueron examinadas por Marx, sobre todo en cómo a veces son manejadas esas masas, o cómo a veces son manejadas, utilizadas en formas, digamos, impensables, ¿no? Lo pueden ver con las redes, lo pueden ver en otros casos, si uno habla de política. Ya sé que a muchos no les gusta esto de la política, pero insisto, el ajedrez es un verdadero modelo de cómo podemos usar la política para bien o para mal, ¿no? Y bueno, mejor dicho, la política tiene que ver con la ciudad. Polis, recuerden que es la ciudad. Todo lo que suceda a nuestro alrededor nos convierte en animales políticos, quieran o no quieran. Incluso decir que no les interesa la política ya es un acto político. Entonces, el ajedrez es una buena muestra de lo que estoy diciendo. Y en esa masa, en ese personaje tan ignorado, se basó Philidor para decir que ellos son el suspiro, ellos son el alma, ellos son el soplo divino que hace que un ajedrecista también, cuando mueva estas pequeñas piezas, logre, digamos, ganar en el ajedrez. Y ahí, digamos que Philidor empezó un plan muy simple, ¿no? Los peones deben de ir en falange, o quiere decir que vayan codo a codo, unidos, en líneas horizontales, y hacer los avances apoyados por sus piezas. Las piezas van atrás, y era como un reflejo de aquella revolución en donde los intelectuales eran los que, como su nombre lo indica, los verdaderos intelectuales, y el pueblo era el que iba hacia adelante, impulsados por estos pensamientos que tenían, digamos, sus mentes más brillantes, ¿no? Así decían que Voltaire hacía, digamos, papelitos ahí que se leían en voz alta o que divulgaban en ciertos lugares, porque recuerden que algunos eran analfabetas, pero pues como dicen, tenían orejas y tenían una conciencia, y esa manera, digamos,
de hacer política se sigue manteniendo en algunos que obviamente lo hacen de buena fe, ¿no? Que buscan, digamos, la libertad de esas personas y que ponen su mente al servicio de ellos, ¿no? Entonces, Philidor también lo hizo así. Los peones hacia adelante y estas piezas que pueden ser como los intelectuales con sus mensajes, con sus ideas, apoyándolos en ese avance y ellos van rompiendo, digamos, las barreras, los muros y llegan a los lugares en donde cambian su estado mínimo, humilde, por una jerarquía, en este caso por una pieza mayor o por una pieza menor, y logran con estas ventajas, digamos, ganar la partida. Entonces ahí está el plan mínimo. El plan mínimo es que los peones hacia adelante y las piezas apoyando, y vamos a ver cómo Philidor, cuando escribe el análisis del juego de ajedrez, tiene, digamos, todo esto, ¿no? Precisamente cuando se juega esta partida, que es a la ciega, es más o menos por esos años en donde él ya está pensando en publicar su libro, y voy a poner entonces un elemento que teníamos que ver con la ventaja, ¿no? ¿Qué es lo que obtiene, digamos, el peón? El peón obtiene siempre espacio, o sea, obtiene que se extienda, digamos, el espacio en el tablero. Sus conquistas son de casillas, ¿no? Y esas casillas, cuando las ocupa un peón, hace que avance y que obviamente se crean espacios que están dominando en el otro territorio, pero ojo, también hay espacios que van a quedar débiles, como todo plan, por decirlo así, hay cosas que vamos a tener y hay cosas que vamos a dejar, ¿no? Entonces voy a pasar a la siguiente pantalla, en donde está, digamos, ya el tablero de ajedrez, y recuerden nada más la fecha, ¿no? La fecha es muy simple, se juega en 1783 en Londres, y tenemos aquí la virtud de que se jugó a la ciega, ¿no? ¿Cómo vamos a ver la partida? Pues otra vez, la partida viene sin comentarios en el libro de Pacman. Yo nada más haré algunas observaciones, que a diferencia del juego que vimos de la escuela italiana, aquí Philidor prefería mucho utilizar esta partida, o bueno, esta apertura, que se llama en francés début du fou, y en español se le conoce como la apertura del alfil. Entonces, si escuchan la palabra debut, es obviamente una palabra francesa que nosotros tenemos debut, ¿no? Ya ven que hay una frase que dice, fue mi debut y despedida, ¿no? Entonces, juegan esto, y también vamos a ver cómo el jugador de las negras utiliza, digamos, la cuestión de los peones, y ya viene una idea muy simple, ya podemos ver una idea estratégica, que es formar una falange de peones o centro de peones. En este caso, juegan C6, y la idea es muy simple, ¿no? En un momento dado jugar de 5, amenazando al alfil, y hacer que si captura se vuelva a tomar el peón de C, o sea, si hacen E por D, se podría jugar otra vez C por D y se forma la falange, ¿no? Aquí le juegan dama E2. Bueno, déjenme, se me olvidó algo antes de decir. Se jugó en Londres en el año de 1783. El jugador de las blancas las lleva, creo que es un conde, si mal no me acuerdo, aquí no está, pero es el conde Briul. Y las negras las lleva Philidor. Si ustedes ven a las blancas, como les dije, todavía está esa embriaguez de jugar con la dama, porque la dama tiene una movilidad extrema. En cambio, las negras, ¿cómo se llama? Van a utilizar aquí un concepto que antes de tener la falange, o sea, tener peones en D5 y E5, primero van a hacer algo que ahora se les conoce como maniobras, ¿no? Creo que ya, parece que hay alguien, déjenme ver qué nos dice.
José María Jar, saludos cordiales maestros, soy José Jaramillo. Ok, muy bien, José Jaramillo, espero, gracias por contar contigo. Solamente espero que tengas, como ya te dije, los apuntes y que vamos a ver los elementos de la estrategia o las señales que hay que considerar, ¿no? Ahorita haré una serie de preguntas para que estés pendiente y las respondas por el chat. Muchas gracias. Vamos a seguir viendo y entonces tenemos que ya después de jugar C6, dama E2, aquí le juegan D6, ¿no? Esto vamos a ver como juegos de maniobra. En la actualidad se conoce que ya como maniobras, ¿no? O sea, no se juega directamente D5 porque se tiene aquí una idea que ahora ya es moderna, que ya es común, que incluso lo utilizó Bobby Fischer. Les voy a decir una anécdota de Bobby Fischer cuando alguien le preguntó en un programa de televisión que si alguien resucitara o si alguna persona que ya murió en el ajedrez, en esa época estamos hablando de los 50 o algo así, le preguntaron a Bobby Fischer qué jugador era el que él pensaba que no le costaría trabajo entender, digamos, el juego en aquella época, obviamente de Fischer, el juego moderno. Ya estamos hablando de las estrellas rusas, ya estamos hablando de un juego en donde el dominio soviético era muy evidente, ¿no? Fischer no titubeó y dijo precisamente que Philidor, ¿no? Muchos se extrañaron porque pensaron que exageraba. De hecho, hay una línea que utiliza Fischer que está basada en una idea precisamente de Philidor, y aquí está el nacimiento de esa idea. Precisamente apoyan el peón con D6, y como si se dan cuenta, perdón, las negras no han desarrollado ninguna pieza, han utilizado ahora puro juego de peones. A tal grado es el avance de Philidor en estos aspectos que les puedo decir que hay un libro que yo vi hace mucho tiempo sobre teoría moderna del ajedrez, en donde la idea principal era colocar muy bien los peones y después las piezas para tener una ventaja en la apertura. Philidor aquí utiliza este movimiento de 6, y la que yo les digo se conoce como en la española como la estructura Steinitz-Fischer. Se me olvidó decirles Steinitz, por eso se me pasó decirles que muchos consideran Steinitz como el creador, digamos, del concepto estratégico, ¿no? Quiero decirles que Steinitz se basó precisamente en las ideas de Philidor sobre las cuestiones estructurales, y por eso digamos que hizo mejoras en algo que estaba en aquella época del ajedrez sin verse, que es la defensa. Muchos piensan que la defensa es algo sencillo, pero es lo más difícil que existe en el ajedrez. Bueno, pues Steinitz fue el primero en elaborar sistemas defensivos muy confiables y erradicar así de golpe y porrazo todos los ataques que hacían algunos jugadores en su época y que son conocidos como románticos, entre ellos Andersen, ¿no? Bien, aquí le juegan C3, como ven tiene la idea también igual que Philidor, pero aquí Philidor, vean, aquí hace otro movimiento de peón. ¿Por qué juega F5? Pues precisamente la idea es quitar al peón que nos impide la falange, ¿no? En este caso, si tomas, pues ya tienes libre la casilla de 5 y ya puedes amenazar al alfil, ¿no? Por lo tanto, pues no va a hacer eso, sino que le va a jugar D3, y entonces empezamos a ver cómo Philidor poco a poco va a ir con el juego de posición. En este caso, como ya les dije, las piezas atrás y los peones hacia adelante. Cada movimiento que se haga de peón va a estar sostenido por una pieza, ¿no? Aquí le juegan caballo F6, aquí le juegan E por F5, ya lo lograron, y ahora le juegan alfil por F5. Como ven, ahora estoy amenazando y estoy protegiendo el avance de E4 en caso de que sea necesario. Todos estos son supuestos, todavía no se realizan, pero el ajedrez es algo en las cuestiones posicionales que tiene que ver con algo que se llama visualización. Ustedes tienen que visualizar cada paso que tenga este peón y tenerlo, digamos, en una serie
como de diapositivas, si hay que utilizar esa palabra, como si fuera una especie de PowerPoint. Tal vez no se pueda hacer de 5 porque lo que hay que ver ahorita es que el peón en E5 está no debilitado, pero si avanza el peón a D5, ese peón en E5 va a quedar suelto. Entonces lo que vamos a observar es que primero evita un D4, porque entonces ya puede sostener el peón de E4 con, de E5, perdón, con el avance hacia E4 y a la vez está protegido por el alfil. Si tratan, digamos, de jugar F3, tratando de que la clavada sobre el peón en E4 sea posible para hacer peón por peón y amenazar una pieza, ya tenemos dos piezas que protegen ese avance, que es el caballo en F6 y el alfil en F5, y luego avanzaría el peón de D5, con lo cual se sostendría con tres piezas. Vean cómo aquí ya Philidor, en un momento que parece un poco inusual, no ha sacado piezas, ha sacado solo peones y aparentemente estaba retrasado en el desarrollo. Llegamos a esta posición en que ya llevo dos piezas fuera de las blancas y dos piezas fuera de las negras y el centro está totalmente dominado. Recuerden que con Philidor ya se ve ese pequeño espacio que se llama centro y que hay que hablar de su control y de su ocupación, que es lo que va a hacer después tanto Steinitz como Aaron Nimzowitsch, los siguientes libros que modifican el pensamiento de ajedrez. Muy bien, después de jugar eso, como ya les dije, la intención, esto es la cuestión de jugar ajedrez, anticiparme, y eso se le llama, en la actualidad, y utilizo otra palabra de Nimzowitsch, se le llama profilaxis. O sea, si yo evito la contaminación por virus extraños a mi organismo, en este caso la partida de ajedrez, voy a obtener lo que se llama profilaxis o me voy a mantener sano. Precisamente hay que anticipar de 4. ¿Y cómo lo anticipa? Como ya les decía, cada avance de peón está sostenido. Entonces ahora, después de jugar E4, le juegan el alfil a G5. Como ya les dije, están tratando de jugar de manera agresiva, pero ahora le juegan D5. Fíjense bien, ya tiene lo que ahora Nimzowitsch llamaría, o lo que se conoce como cadena de peones. Y es una cadena de peones bastante fuerte, muy sana, y que está amenazando esa pieza desarrollada. Una de las cosas que decía Philidor, es el primero en decirlo, es que nunca coloques tus piezas en donde pueden ser agredidas, porque eso va a hacer que se pierdan tiempos, y entonces vamos a tener no solamente ventaja de espacio, sino también ventaja de tiempo, ¿no? El alfil lo juegan hacia B3 y ahora le juegan el alfil hacia D6. Quiero que vean esto, no estoy diciendo que ya esté ganado, pero la partida de ajedrez se va haciendo sana y más sana por parte de las negras, ¿no? Aquí, por ejemplo, vean dónde colocan su alfil, y esto está provocado por lo que ahora se conoce como cadenas de peones. Los peones, al ganar el espacio, como yo les decía, provocan que las piezas negras tengan una gran acción. A esto que les dije empezó como maniobra, ahora ya podemos tener que apunta hacia H2, evitando que el caballo se coloque, por ejemplo, en F3. Sí se puede colocar porque ahorita está clavado el rey por este peón, pero basta con que se enroque para que ya caballo F3 ya no se pueda hacer. Eso es lo que se llama la profilaxis de la posición. Si ahorita lo estoy diciendo, es para que poco a poco se entienda cómo en una partida de ajedrez no es lo mismo, como ya les decía, jugar que estudiar, y no es lo mismo estudiar que hacer, digamos, teoría del ajedrez. Aquí vamos a ver a un personaje que hace todo, o sea, juega, hace teoría y con su pensamiento hace una innovación, digamos, a lo que en ese tiempo se conocía como una vulgar partida de ajedrez. Aquí ya es una manera más intelectual de tomar el asunto, ¿no? Muy bien, después de jugar alfil D6, le juegan el caballo a D2. Y después de jugar el caballo a D2, ahora le juegan el caballo hacia D7. Vean cómo sigue con su desarrollo. Aquí le juegan H3. Y ahora sí ya le juegan H6, ¿no?
Y esta es la pregunta bueno, es una pregunta en latín, que es una novela que yo creo que ustedes muchos la escucharon, que es Quo Vadis, o sea, era una pregunta que le hicieron al apóstol San Pedro, como dicen, ¿a dónde vas? Y él les contaba que iba precisamente a evangelizar, hacer que la palabra de Dios se conociera, o de Jesús se conociera en el mundo, ¿no? Entonces, cuando se puede decir el Quo Vadis al fil, ¿a dónde vas al fil? O cambias o te retiras, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le juegan el alfil a E3. Aquí es donde vemos las primeras opciones de ¿qué sería bueno? Cambiar un caballo por un alfil o un alfil por un caballo. Son cosas que ahora tienen, como se dice, una especie de pregunta filosófica y que tiene que ver con la lectura de posición. Muy bien, alfil E3 y ahora le juegan dama E7. Vean cómo todas las piezas, ahora sí, ya están listas para hacer los avances de peones necesarios. Por ejemplo, el avance C5 está apoyado por 3 piezas, por dama, por alfil y por caballo. Estos son como los pequeños microplanes que también tenía Philidor, y que Steiner lo vio también como formas globales, digamos, de la estructura de peones, y lo puso en su libro. Y Ninzovich después llamó esto cadena de peones, y lo que se llama el punto fuerte, o el punto en donde se debe de estar sobreprotegido, en este caso la dama, el caballo y el alfil, protegen muy bien el punto E4, de tal manera que impiden que las demás piezas se conecten, de tal forma que ustedes pueden ver aquí una separación de flancos. Uno es el flanco de rey y otro es el flanco de dama. Es como si fuera un muro de Berlín, como si en un lado estuviera una ciudad y en otro lado estuviera otra, ¿no? Están totalmente incomunicados, solamente se comunican, pues no sé, tal vez por teléfono a ver cómo está todo, pero aquí ya la posición está totalmente superior por parte de las negras y no necesito decirlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, juegan F4, creando una debilidad más y que solamente la teoría moderna va a explicar. ¿Por qué una debilidad? Porque ahora ya el peón de E4, déjenme decirles que ya no es un simple peón, ya es un peón pasado. Eso es lo que se busca, digamos, en la ¿cómo se llama? En la teoría de Ninzovich. Por ejemplo, el peón pasado, según él decía, es un asesino que no debe de tener medidas simples, no debe de ser erradicado, y este peón pasado ya está totalmente pasado en el sentido ajedrecístico de la palabra. ¿Quién lo puede detener? Ahora hay que quitar al que bloquea el avance de ese peón. ¿Cuáles son los bloqueadores? Bueno, un alfil, y un alfil está también encerrado por sus propios peones. Esas son como, ahorita estoy haciendo un ejercicio, aunque sea simple, sobre los orígenes de la estrategia, de cómo yo leo la posición. Los peones que están en casillas negras, si ustedes cuentan cuántos peones hay de en casillas negras, contaríamos 1, 2, 3, 4 de 7, o sea, hay más del 50%, por decirlo así, en casillas negras, ¿no? Y pronto estarán otros y harán que ese alfil sea totalmente, pues, malo, porque sería casi un peón grandote, ¿no? Si yo lo quito, entonces hago que mi peón en E4 avance, ¿no? Eso va a ser el mínimo plan que va a hacer Philidor, ¿no? Por eso no toma el paso. Hay detalles, digamos, en las leyes del ajedrez que yo no lo voy a hacer porque pues no me conviene. O sea, nadie hace cosas que no le convengan, ¿no? Y aquí hace una jugada que otra vez, esto ya es posicional. Juega H5, evita que le jueguen G4. Recuerden que lo que estamos viendo aquí es algo que yo estoy llamando pensamiento profiláctico. Ese pensamiento profiláctico evita que tú hagas algo y que sencillamente la posición o este cuerpo de ajedrez por parte de las negras se mantenga sano. Si haces una comparación, es como si estuvieras tomando tus jugos, tus verduras, comieras, digamos, sano y no estuvieras comiendo cosas chatarras, vas a tener un cuerpo vigoroso. Así, la posición de las negras está en todas partes, está sencillamente sano. Y la posición de las blancas, aunque hayan salido primero, hayan mandado sus piezas menores al frente,
si se dan cuenta, están todas atascadas, están embotelladas, por decirlo así, están encapsuladas, ¿no? Como es el término que luego utilizan algunos cuerpos policíacos, ¿no? Hay que encapsular a esas personas, o sea, aislarlas, quitarles el peligro, ¿no? Muy bien, después de jugar eso, le juegan C4, queriéndose liberar, y entonces, aquí le juegan, esto, A6, fíjense cómo empieza el avance de este lado. Aquí hay que tomar en cuenta que, recuerden, ¿no? Philidor lo está jugando a la ciega, o sea, no está ni viendo ni el tablero ni las piezas. Aquí le juegan C por D5 y aquí también le juegan C por D5 y mantienen, digamos, el peón. Ahora ya tienen 1, ya tienen 2, ya tienen 3, ya tienen 4 protegiendo ese peón. Bien. Ahí le juegan dama F2 y cuando juegan dama F2, hasta ese momento me enroco. Quiero decirles que cuando uno es nuevo en el ajedrez y no sabe leer posiciones, luego vienen como los rumores, pues. Había un niño en un taller de ajedrez que yo di, que me decía que jugar el enroque siempre era malo. Y pues a mí me llamó mucho la atención, porque le dije, ¿por qué crees que es malo? Dice, es que siempre que me enroco me matan. A mí me llama mucho la atención que tenía ese concepto del enroque. Dice, yo por eso no me enroco. Entonces cuando veía partidas como esta, en las cuales el rey se tardaba mucho en enrocar, decía, ya ve, o sea, tengo razón, ¿no? Y yo le decía, no, lo que pasa es que Philidor fue el creador de que sencillamente hay que primero lograr cosas posicionales. Aquí estamos hablando de la estrategia de la falange de los peones. Hasta que ya estén consolidados sus peones, entonces viene la seguridad del rey. Si eso no lo lograba Philidor, era porque su centro iba a ser vulnerado, atacado, abierto, y me iba a llevar precisamente ataques al rey. Y una de esas era, si el rey se enrocaba, pues provocaba más ataque. Se los digo porque luego es una idea falsa que surge, ¿no? Porque piensan que el enroque lo hacen, pues ya porque no les queda de otra. No. Aquí lo que vean la posición, las negras han logrado mucho, han logrado no solamente el espacio, ya lograron un peón pasado, y entonces ya evitaron que se juegue G4, y entonces ya por eso pues ya me puedo enrocar, ya no hay por qué hacerlo, ¿no? Ya no hay por qué no hacerlo, perdón. Aquí juegan caballo E2, y entonces ahora ganan más espacio con B5. Recuerden lo que les decía, la estrategia, sobre todo de los peones, está basado precisamente por la época. Aunque Philidor es un vanguardista en estos aspectos, porque nadie jugaba así, también hay que tomar en cuenta los movimientos de su época, ¿no? Otra vez cito al presidente López Obrador, que dijo una frase que es de historiador, ¿no? No hay texto sin contexto, ¿no? O sea, el análisis del juego del ajedrez es explicable precisamente por todos estos movimientos y por toda esta carga, digamos, popular que existe con el peón. El peón, como ya les dije, es la parte más humilde de un tablero de ajedrez. No tiene jerarquías. Todos cuando hablamos del pueblo, todos hablamos de una masa, por decirlo así. Y entonces estamos viendo cómo esa masa conquista el territorio, cómo paso a paso está logrando casillas. Por ejemplo, la casilla C4 está controlada por el peón en D5 y por el peón en B5. Entonces, ya falta que ahí se instale un caballo. Fíjense bien cómo empiezan a surgir las ideas de qué piezas deben de estar y en qué lugares. Eso es lo que nos da el estudio de estructuras. Las estructuras también se conocen. Hay un libro que se llama Estructuras de peones de Soltis y él los pone como familias. La familia siciliana inglesa, la familia, digamos, caro-eslava, las cadenas de peones, y luego pone los muros de piedra y sus parientes. O sea, para decir todos los grupos estructurales que existen, ¿no? Bien, ya después de jugar esos B5, bueno, pues ya se enroca el blanco, pero fíjense con qué retraso ya, y ahora juegan el caballo a B6. Esto ya nos parece normal. ¿Por qué? Porque también se trata de eliminar, como ya les dije, a este bloqueador.
Lo interesante es que no puede quedarse aquí todo el tiempo. Debemos de quitarlo para que avance nuestro peón y se cree otra casilla vacía para otro caballo que está en F6. Eso es lo que se está viendo, ¿no? Entonces aquí le juegan el caballo hacia G3, ¿no? Amenazando. Y sencillamente ahora le juegan G6. Fíjense bien cómo no sueltan, cómo evitan los movimientos de liberación, que es parte de esa profilaxis, ¿no? Si se reiterara el alfil, pues tienes el movimiento F4 para liberar el alfil, ¿ves? Entonces, perdón, F5 para liberar el alfil. Entonces, todos los movimientos, incluso de liberación, también vienen en la teoría de Ninzovich. Bueno, en el libro de Ninzovich, que habla que la profilaxis o la restricción tiene que ver con movimientos de liberación. Hay que evitar que el enemigo se libere. Cualquier hueco puede ser aprovechado en el ajedrez para tener movimientos de piezas, ¿no? Aquí le juegan G3 y después de jugar, le juegan G6 y después de jugar eso, pues ya tratan de dominar la columna, ¿no? Torre de AC1 y ahora le juegan caballo C4. Vean cómo todo ha sido normal. Si ven el espacio que han conquistado las negras, es maravillosa la manera en cómo juega Philidor. Y lo más notable es, como ya les dije, está a ciegas. ¿Qué quiere decir? Que se vendaba los ojos. No tenía, era parte del show, por decirlo así. Hay, por ejemplo, por ahí un cuadro en donde está Philidor, como en una especie de billar, algo así. Hay por ahí un billar. Y está jugando a ciegas con otros, ¿no? Era, como les dije, parte de ese show, ¿no? Aquí le juegan caballo por F5. Y pues él toma G por F5 y abre la columna. Entonces, lo que vamos a ver aquí ya es una continuación de partida, es algo larga, porque les dije, ¿no? Esto ya empieza con las cuestiones posicionales, ya no es un juego, no, aunque no parezca agresivo, sí es un juego ya más cerebral, ya es posicional, y ya estamos viendo que le da jaque en G3, ya se protege con la dama, le juegan dama por dama, pensando en que muchos piensan que quitando piezas agresivas, pues ya va a mejorar la posición, pero no es así. Ya las negras tienen una ventaja que, para que más o menos me entiendan, ya es irreversible, ¿no? Alfil por C4, como ven, aquí están buscando cambios, y aquí toman B por C4. En la actualidad hay un análisis moderno sobre esta partida, en donde dicen que lo mejor era tomar con el peón de D, para dejar la casilla hacia el caballo, ya que si no la tiene, digamos, en el avance del peón, ya la tiene, digamos, en D5 y ya puede amenazar al alfil, que lo obliga a retirarse o a tratar de protegerlo, ¿no? El caballo puede eliminar al alfil y entonces ya puede hacer que si se protege con la torre, ese bloqueador sea bastante malo, porque la torre sirve para espacios largos, también el alfil, pero el alfil, digamos, que se mueve en diagonales, en cambio la torre se mueve en dos líneas y sería una pena que una torre estuviera tratando de detener eso, ¿no? Muy bien, después de jugar alfil por C4, B por C4, como ya les dije en el análisis moderno, y ahora se entiende, aquel que hace análisis de partidas sabe que la casilla de 5 es muy es natural para el caballo y para eliminar lo que ahora se conoce como bloqueador, ¿no? Aquí le juegan G3 y aquí le juegan la torre de A hacia B8. Vean como ya el punto B2, al abrir ese peón, que esa es la idea también de Philidor, pues provoca, digamos, una presión, ¿no? Lo cual le juega B3, porque hay un caballo. Y ahora tenemos la decisión de avanzar el peón, o como hizo aquí Philidor, otra vez hay que ver que es notable cómo juega la ciega, alfil A3. Para jugar a la ciega se necesita algo que no solamente es de imaginación, ¿no? Sino ser, digamos, haber hecho las visualizaciones, ya no como ejercicio, sino que formen parte de nuestra manera de jugar, ¿no? Él al jugar a ciegas,
como les dije, utiliza su imaginación, pero también está viendo todos los aspectos del tablero. Yo por eso les digo que hagan ejercicios de visualización, primero con tablero vacío, diciendo los colores de las casillas, etcétera, ¿no? Amenaza la torre se tiene que colocar en C2, y en el momento que juega en C2 ya le juegan C por B3. Obviamente ahí tienen que tomar con el peón de A, A por B3, y ahora le juegan la torre de B a C8. Lo interesante es que ya no puede defender la torre con la otra torre. Vean cómo las piezas inutilizan las demás piezas y hacen que la posición se esté aclarando paso por paso. Vean cómo Philidor es uno de los primeros jugadores que no se apresura en hacer jugadas tan violentas, aunque les puedo decir que todas estas jugadas desde el punto de vista para mí posicional son excesivamente violentas. O sea, lo están dejando sin juego, y eso de dejarlo sin juego es como paralizarlo, ¿no? Solamente he visto juegos así con Tigran Petrosian en este aspecto, ¿no? Tigran Petrosian sería un Philidor, digamos, de la época del siglo XXI o del siglo XX, por decirlo así. Torre por C8, entonces aquí le juegan torre A1, amenazando al alfil, y después se va el alfil hacia B4, haciendo, digamos, ahora otra entrada, ¿no? Como ya les dije, el chiste es quitar este alfil. Si yo quito ese alfil, todo queda resuelto. O sea, no es para amenazar al caballo. Ahorita van a ver que después de jugar torre por A6, la jugada no va a ser alfil por caballo, sino torre C3, limpiando ya la horizontal, ¿no? Tiene que hacer algo. Tiene que defender, lamentablemente, el rey al alfil. Y ahora viene, ahora sí, una combinación. Una combinación que empieza con torre D3. Estoy amenazando con ganar, digamos, al caballo y al alfil con mi torre, ¿no? Entonces vean cómo ya aquí ya hay una amenaza doble, y tiene que jugar torre, la torre tiene que regresar hacia A2, y entonces aquí le juegan alfil por D2. Fíjense bien, aquí ya empieza lo que ahora se conoce como simplificación. Torre por esto, y quitan la defensa del peón de B3. Otra vez, si ustedes cuentan el material, pues aparentemente vamos iguales. Eso es lo interesante de las partidas de ajedrez. Si empezamos por las evaluaciones, digo, bueno, ¿hay ventaja material? No la hay. ¿Hay ventaja temporal? Ya dejó hace tiempo la ventaja temporal. ¿Hay ventaja espacial? Sí, la podemos ver que las negras tienen mayor espacio. Pero lo más interesante, la que realmente vale la pena, es la ventaja posicional, cómo mis piezas están acomodadas de acuerdo a un tablero. O sea, mis piezas no solamente tienen mayor espacio, sino que ese caballo en F6 no vale 3, vale más que 3. Esa torre que está, digamos, en la tercera horizontal no vale 5, está valiendo mucho más que 5. Cada peón tiene un valor añadido porque no solamente ocupan el centro, no solamente lo paralizan, sino lo estabilizan. Y entonces, Steiner descubrió, precisamente por las partidas de Philidor, que cuando el centro es estable, vienen los ataques de flanco. Que cómo sé esto o en qué, porque luego muchos me dicen, a ver en qué parte del libro viene eso. Pues sí y no. Esto es algo que se aprende precisamente con la revisión de partidas. Uno lo puede ver en los libros de Steinitz, pero él lo dice de manera general. Él dice que cuando se tiene ventaja se tiene el deber, es un derecho a atacar, y si no se hace así, bien merece uno perderlo. Es como el derecho a la educación. Y esto nos hace pensar en el ajedrez, ya no en un ajedrez simple, es un ajedrez incluso, como ya dije, hasta filosófico, ¿no? Muy bien, entonces aquí, en este momento, ya después de jugar esto, me estoy deteniendo un poco para que vean todo lo complicado que puede ser. Después de jugar torre por B3, pues le juegan torre C2. Y entonces, después de jugar torre C2, viene una jugada maestra de Philidor. H4. Esto tómenlo en cuenta. El objetivo es, si avanza el peón, va a quedar otro peón libre en H4. Si me toman el peón de H4, altero la estructura de peones otra vez, y aquí ya hay una fisura, una debilidad.
tengo peones doblados y por lo tanto el rey puede llegar a ellos de manera vertical y puedo tener 2 peones. Entonces, cuando juegan esto, le juegan primero torre C7 jaque. El rey obviamente se va hacia G6, anticipando lo que les decía. Y ya después de jugar torre hacia G6, el otro le juega G por H4. Y lo que vamos a observar aquí es que el caballo ahora se va hacia H5. Vamos a ver ahora la capacidad de Philidor, ahora ya de rematar, de hacer combinaciones, utilizando amenazas dobles, utilizando, ¿cómo se llama? Bueno, sobre todo ataques dobles y desviaciones. Vamos a ver que ese caballo está ahí. Muchos les han dicho que un caballo en el borde del tablero está mal colocado, pero obviamente si ustedes le quitan la intención, sí va a estar mal colocado. Si ustedes observan ahora, después de jugar caballo H5, le juegan la torre hacia D7, amenazando el peón. Y entonces aquí viene la respuesta que no se espera, digamos, el blanco. Le juegan caballo por F4. No solamente protege la captura del peón de D5, sino que amenaza ahora el peón de H3. Y otra vez, quiero decirles que esto se está jugando a ciegas. Alfil por F4. Y entonces aquí viene la amenaza doble. Torre F3. Vean cómo es una trampa y también se va a agenciar estos 2 peones si es que no los protege, digamos, el rey, cosa que no creo que suceda, pero bueno, todo puede haber, como se dice, cuestiones necias, ¿no? Muy bien, entonces ahora le juegan, después de jugar torre F3, le juegan rey G2, ahí le juegan torre por F4, y ahora puede tomar el peón de D5, esa es una, o tratar de amenazar la torre, ¿no? Entonces ahora le juegan torre F3 y ya quitó la amenaza, ¿no? Y ahora vamos a ver algo que tiene que ver con el peón pasado. Cuando se tiene peón pasado, y eso ya lo dijo Philidor, y como diría Kasparov, bastaría con esto para que Philidor alcanzara la inmortalidad en el ajedrez, porque esto ya forman parte de un plan simple y sencillo que incluye el peón y lo que es la ventaja espacial. Cómo obtener espacio con los peones. Muy bien, entonces ya después de jugar torre F3, rey G2, torre por F4, torre por D5, torre F3, y ahora le juegan torre D8. Y entonces le juegan la torre hacia D3. Un peón que después va a ser un consejo de Tarrasch, una especie de aforismo, dice que las torres siempre deben de estar atrás de los peones, ya sean amigos o enemigos. Entonces aquí se está adelantando, digamos, por casi 2 siglos a lo que va a ser el alumno de Steinitz en finales de torre, ¿no? Después de eso le juegan obviamente D5 y ahora empezamos con el avance a F4. Vean cómo como ya les dije, estos peones doblados, en vez de ser una ayuda, son una molestia. Esto después lo va a analizar Aaron Nimzowitsch en su capítulo de la restricción y cómo hay que restringir la movilidad a peones. Primero se doblan y después se restringen, ¿no? Aquí después de jugar F4, le juegan D6. Y ya después de jugar D6, ahora le dan un jaque, haciendo que se aleje más el rey. El rey se va hacia F1. Y entonces el rey se va hacia F7. Si tratan, digamos, de avanzar los peones, pues, ¿cómo se llama? Está cerca el rey y también está cerca para amenazar la torre, ¿no? Ahí después de jugar eso, rey F1, rey F7, le juegan H5, aquí le juegan E3. Vean cómo no va a tener tiempo el blanco, parecería que tiene tiempo, pero la partida termina con E3. F3, perdón. ¿Y por qué termina?
porque si avanza el peón, le dan mate en D1, ¿no? Si trata de mover el rey, pues no le va a dar tiempo porque primero es jaque con F2. Si el rey se va, digamos, hacia D1, hacia E1, perdón, primero es jaque con F2. Después, si el rey se regresa, otra vez jaque con D1, con la torre. Y si el rey se va hacia G2 pensando en que ya la libró, pues sencillamente el peón de F2 juega F1, promocionando a una dama y ya obteniendo la ventaja material. Y no solamente tenemos ya la ventaja de espacio, la ventaja de material, sino también la ventaja posicional, porque ya esos peones, 3 peones y digamos la torre son innecesarios. Muy bien, ahora pues a los que estén conectados vienen las 3 preguntas que voy a dar un espacio para que me las contesten. Esta es la partida que estamos analizando, que es entre el conde Briol y Philidor, y que tenía que ver con la ventaja de espacio, y con un plan muy sencillo que Philidor enfocó o hizo en un aforismo, que quiere decir que los peones son el alma del ajedrez. Cuando ya logra hacer esto, ¿cómo se llama? Pues el plan es muy sencillo, los peones adelante y las piezas pesadas o ligeras atrás para apoyar cada avance del peón. Con el peón se gana casillas, se ganan espacios y por lo tanto se crean, digamos, huecos o mucho espacio para maniobrar con otras piezas. Muy bien, creo que ya ahí van las 3 preguntas. Por favor, estén atentos. José Armando Vega, muy bien, desde Morelia, Michoacán. Muchas gracias. Empezamos ahora con algo muy simple. Saludos también. Primera pregunta, que tiene que ver con lo que habíamos dicho, ¿no? Primera pregunta, ¿cuál es la idea de Philidor con los peones? ¿Qué es lo que viste en esta partida que hizo con los peones y qué hace que sea una partida modelo o una partida que tú tienes que examinar muchas veces para entender cuál es ¿cómo se llama? La forma de jugar con ellos, ¿no? Segunda pregunta, ¿conoces tú la modalidad de lo que es el juego a ciegas? ¿Sabías que, por ejemplo, es una manera de entrenar que llevan a cabo en las escuelas soviéticas y cubanas de ajedrez y que tiene como finalidad mejorar precisamente la visualización? En caso de no saberlo, ¿te gustaría practicar esto para mejorar tu ajedrez? Es necesario que lo hagas porque, insisto, la táctica se mejora mucho con este tipo de situaciones y hay que tomar en cuenta que cuando se jugó esta partida, se jugó a ciegas en el año de 1783, cuando yo creo que ni siquiera había jugadores que sabían de estos temas. Tercera pregunta, ¿has leído el libro El análisis del juego de ajedrez? Y si no lo has leído, te recomendaría que leyeras los primeros capítulos, sobre todo las primeras partidas que tienen que ver con la apertura y con todos los consejos que da Philidor con respecto a los peones. Tercera, ¿conoces tú? Cuarta, perdón, ¿conoces tú lo que se sabe de estructuras de peones? Supongamos, me puedes mencionar algunas aperturas que tengan que ver con la familia siciliana inglesa. Esas serían mis 4 preguntas. Les doy el tiempo para que para que la conteste, ya sea uno, aunque es lo que veo. Y con esto, con sus comentarios, con las respuestas, mejor dicho, terminamos la sesión de hoy y nos vemos el lunes, donde veremos, todavía no estamos en las lecturas de posición, donde examinaremos otra ventaja con otro jugador
con otra partida modelo para ya redondear todo lo que hizo Wilhelm Steinitz en lo que es el juego de estrategia y qué es una estrategia y qué es el plan y cómo se puede sacar descifrando los elementos estáticos y transitorios de una partida de ajedrez. Muy bien, espero sus respuestas, por favor. Otra vez, la partida está tomada de Estrategia Moderna de Ajedrez, pero no la versión en español. La que estoy utilizando es la versión francesa. De todas maneras, esta partida es muy famosa, la pueden ustedes encontrar en la red. Se jugó en el año de 1783 en Londres. ¿Cómo se llama? Entre Brühl y Philidor. Como ya les dije, se conoce como apertura del alfil. Es una partida que analizó mucho Philidor en su libro. De hecho, es una de las primeras líneas, por decirlo así, que va a tener teoría con Philidor. Pero aparte de eso, tiene que ver también con algo que años después jugó Ben Larsen en un torneo precisamente de candidatos, donde volvió otra vez a utilizar la apertura del alfil y junto con Fischer pensaban que Philidor no necesitaba de mucho tiempo para actualizarse, digamos, en este momento, ¿no? Muy bien, ya parece que contestó algo. Vamos a ver qué nos contestan. José Armando Vega Navarro, la respuesta: Philidor buscaba sostener la idea de que el peón es el alma del ajedrez. Muy bien, buscando crear espacios que pudieran ocupar las piezas fuertes para ahogar al contrario. Bueno, más que ahogar, recuerden que se colocan bien las piezas y después va a haber un ataque. O sea, lo que quiere decir que entre mayor espacio domines, tienes más libertad de piezas y las libertades de piezas te dan objetivos sobre los lados en que se van a enrocar. Es por eso que Philidor no se enroca, está esperando hacia qué lado se enroca el rey y ya que sabe que no le va a quedar otra que enrocarse en corto, es ahí donde están colocando todas sus piezas y el otro pensando en que cambie y que ya se baje el ataque, no, al contrario, aumenta, se intensifica y etcétera, ¿no? Entonces aquí vamos a ver primeros conceptos de lo que es una maniobra, también conceptos de lo que es la ventaja espacial, y como es transitoria, recuerden que la ventaja espacial no dura mucho tiempo, es debido a los peones que va a obtener esta duración. Debido a eso, ¿cómo se llama? La ventaja espacial es considerada ahora como transitoria, o sea, la debes de alargar el mayor tiempo posible. Muy bien, entonces vamos a ver aquí que nos contesta otra vez José Armando. No, ya nos contestó, no, todavía no. A ver aquí. Segunda respuesta: solo he oído, pero nunca he visto a alguien jugar así. Y sí me gustaría trabajar así para agilizar mi memoria. Muy bien, debido a eso, la memoria es muy básica para los entrenamientos de ajedrez. Son ejercicios de visualización. El primer ejercicio, y que es el más sencillo y el más recomendado, es reconocer todo el tablero por el color de la casilla, ¿no? Por ejemplo, si yo digo la casilla B1 debe ser blanca, o sea, debe de estar rápida la respuesta. B1 debe ser blanca y C1 pues obviamente va a ser negra. Entonces lo primero que hay que reconocer es todo el tablero por sus casillas, por el color de sus casillas, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, dígame cuál es la diagonal que va o de qué color es la diagonal que va de A2 hacia G8, pues debe ser de inmediato la respuesta blanca. ¿Por qué? Porque siempre coloco un alfil en C4, ¿no? Y ese C4 va hacia F7 y después de F7 sigue G8 y eso es una diagonal. Si tomamos en cuenta la diagonal A2, B3, C4, D5, E6, F7 y G8, estamos haciendo un pequeño ejercicio que nos va a ayudar precisamente en el juego a ciegas. Yo cuando estuve en Cuba tomando el curso de metodología, los cubanos antes de cada torneo
jugaban 2 o 3 partidas a ciegas. Como decían, antes era show, pero ellos lo hacen como manera de entrenamiento. ¿Para qué? Para visualizar el tablero. Ellos pueden incluso analizar partidas sin tener el tablero. Pueden decir, es que me jugó E4, ¿no? Por ejemplo, pueden hacer este ejercicio. A ver, yo juego E4. Para eso hay que saber que E1 es una casilla negra, porque ahí está el rey, y D1 sería una casilla blanca en donde está la dama. Entonces vamos a hacerlo así. E2, E4, lo primero que jugué, casilla blanca, ¿no? El otro me jugó E7, E5, es casilla negra. Yo le jugué caballo G1 a F3, casilla blanca. El otro me jugó caballo a C6, casilla blanca. Yo le jugué entonces el alfil a B5, casilla blanca, y estoy en una española. Ahora viene lo interesante. A6, casilla blanca. Y aquí es donde defino yo la estructura. Puedo cambiar en C6, alfil por C6, con lo cual voy a tener peones doblados en la columna C, y lo debo de recordar aquí. O puedo jugar, en vez de A6, caballo F6, casilla negra, atacando el peón de E4, casilla blanca. O sea, pueden hacer ustedes estos ejercicios. Incluso un campeón del mundo como Miguel Tal lo hacía constantemente para poder, ¿cómo se llama? Antes de cada partida leía libros o algo así y lo recordaba precisamente cómo estaba la posición y tenía ideas sobre esa posición que estaba leyendo, ¿no? Entonces él podía, digamos, no inventar, pero sí acomodar, digamos, lo que el otro jugaba y las respuestas que él podía dar, ¿no? Entonces, eso sería como primer ejercicio que les dejo. Tratar de visualizar el tablero primero de manera sencilla. Después hacen recorridos con piezas. O sea, imagínense que hay una dama en A1, casilla negra, y yo quiero llegar hacia F7, casilla blanca, vamos a decir. ¿Cuántos recorridos puedo encontrar de 2, de 3, de 4 y de 5? Y me tienen que decir no solamente las casillas, sino también el color de las casillas. O sea, en pocas palabras, para llegar a jugar de esta manera, necesitan de hacer como ejercicios de calentamiento de visualización. Esta sería una sugerencia que yo les hago, ¿no? No sé si ya la tercera respuesta, alguien me puede responder más. Recuerden que faltan 2 para ya despedirnos y recuerden que esta partida la tienen ya como, si la apuntaron, la tienen como práctica. Si no la apuntaron, recuerden que basta con que reproduzcan. Y vamos a ver esta otra, a ver qué nos dice. Tercera respuesta, tengo el libro, pero no me he detenido a analizarlo con cuidado, ya que tiene el lenguaje descriptivo y me confundo un poco, pero seguiré su recomendación. Sí, claro, eso es, recuerden que tanto la notación descriptiva como la algebraica fueron formas de registrar partidas, ¿no? Yo les recomiendo la algebraica, porque la algebraica es la que menos duda tiene. Entonces, por ejemplo, en la descriptiva dice P4R, que significa peón a la cuarta horizontal del rey. Entonces ustedes transcríbanlo o hagan, digamos, esto también como ejercicio de entrenamiento, hagan una especie de adaptación. Cuando diga peón 4 rey, ustedes digan interiormente E4, otra vez casilla blanca, ¿no? O sea, así van utilizando, digamos, la descriptiva y van utilizando la visualización para seguir entrenando. Recuerden que estos son ejercicios solamente para entrar en acción con lo que vamos a conocer como la estrategia y la elaboración de planes. Si yo puedo visualizar, si yo puedo hacer esto, entonces los planes no me van a ser difíciles. Inmediatamente voy a localizar casillas débiles, peones débiles, etcétera, ¿no? Hay un peón retrasado en D6 y hay un peón en E5, ¿no? Entonces ya inmediatamente tengo la imagen, ¿no? Y hay un peón mío que debe estar en E4. ¿Cómo se juega contra un peón retrasado? Debes de colocar torres en la columna D para presionar, digamos, el retraso del peón y evitar que se libere. Si el peón hace D5, se liberará y entonces ya el retraso no existe y por lo tanto ya no hay nada que atacar. Entonces ya, por ejemplo, ahí tenemos en un modelo simple, como lo hacía Ninzovich, tengo un peón retrasado en D6 y otro peón en E5. ¿Cuál sería la estrategia? Pues primero colocar un peón que restringe el avance,
que es E4, casilla blanca, y después colocar torres, sobre todo evitar la movilización, colocando la torre en D5 y otra torre en D1. Si es posible, añadir una dama para que ganar ese peón no nos sea tan difícil. Entonces son como los pequeñas maniobras que uno debe de hacer cuando elabora planes, ¿no? Saber incluso la configuración de estas piezas mayores para lograr nuestros objetivos. Bueno, solo falta una pregunta. Déjenme ver si ya está o no, todavía no. Solo falta esa pregunta de nuestro amigo José Armando, que es el que ha tenido la cortesía de decir todo esto. Ya está la otra pregunta y con esta nos despedimos. Cuarta respuesta. No conozco las estructuras. Muy bien. Es algo muy importante para el juego del ajedrez. Déjenme decirles que por lo menos un 80% de lo que es una victoria en el ajedrez se basa en estructuras. Es tan importante que tanto Steines como Ninzovich le dedicaron los libros que les menciono, uno el manual del instructor moderno y el otro mi sistema y su ahora sí que su libro de práctica es la práctica de mi sistema, en donde hacen todas estas partidas, pues, utilizan sus propias partidas y la de sus compañeros para definir todas estas cosas que les estoy diciendo. La estructura es tan importante, que óiganlo bien, en el ajedrez casi todo se resuelve por medios estructurales. Cuando ustedes conocen de estructura, ya no necesito decirles dónde van colocadas las piezas, qué deben de hacer contra un peón aislado, qué deben de hacer contra una cadena de peones, qué deben de hacer contra ¿cómo se llama? Contra peones o islas de peones, es otro tema. Todo esto está, digamos, también en el libro Estrategia Moderna de Ajedrez. De hecho, hay como 2 capítulos dedicados a esto, y a pesar de que, ya insisto, está viejo, si ustedes lo revisan, es de mucha ayuda para aquellos que luego quieren libros de Kasparov o libros así muy modernos del 2017 o cosas así por el estilo. Yo les quiero decir que basta este libro para que ustedes se conecten con otros libros y entiendan mucho mejor de lo que estoy hablando. Lo mejor, como siempre, es la práctica. Que este pequeño conocimiento, que esto de lo que acaban de ver, lo ingresen a sus partidas. Esto va a hacer que ustedes tengan material propio y a la vez, basado en el material que les estoy recomendando, ustedes sean, capaces de elaborar un análisis sin necesidad de, de pensar otras cosas más que, por ejemplo, en la estructura de peones, que ya es un elemento que está en la estrategia, pero no es todo. Pero sí un 70%. Es una parte muy, muy conectada con algo que ahora se conoce como ventaja espacial y que el plan mínimo es tratar de extender la ventaja espacial hasta donde sea posible, ya que la ventaja espacial es transitoria. Lo repito, transitoria, o sea, no es, digamos, permanente, solo es transitoria, pero hay que extenderla hasta donde sea posible para que pasemos un final, eso sí, superior y sin ningún, ¿cómo se llama? Sin que tenga recursos el otro, ¿no? Bien, con esto, con el comentario de José Armando Vega Navarro, me despido. El lunes vamos a ver otra ventaja. Todavía no estamos en las lecturas de estrategia. Ya no me extiendo más porque dije que de acuerdo a las personas que se conectaran iba a dar los ejercicios o los temas. No me apura, tampoco me defrauda en el sentido de que, como ya dije, yo siempre trabajo con lo que existe, con pocos o con muchos, no tengo yo, digamos, un número establecido. Lo que sí me interesa es que aquellos que estén conmigo aprendan una cosa del ajedrez. En el ajedrez es como en la lectura, hay que saber interpretar el tablero, hay que darle un significado a las jugadas. La partida de ajedrez no se juega sola. Hay personajes, hay tramas, hay historias, hay formas en las cuales se conocen como la historia siciliana o la historia española o la historia del Caro Kann o la eslava, todo esto que nos han dejado otros autores y otros libros,
forma parte también de nosotros mismos. Hay que apropiarse de las historias porque ese es el trabajo literario, ese es el trabajo que ustedes tienen como lectores y no necesitan, digamos, recurrir a grandes teorías literarias. Eso déjenselo a los que son más expertos que ustedes, o sea, a los grandes maestros. Nosotros estamos disfrutando el juego y como disfrute, basta saber que el plan es normal, como lo diría Lasker. El plan es tan común y tan simple que lo puedes encontrar, digamos, como las fresas silvestres en el camino, ¿no? Eso es algo que todo mundo tiene, porque ese es nuestro software como Homo sapiens o como ser humano, ¿no? Esta es nuestra infraestructura neuronal que realmente gozamos y que tenemos y que podemos gozar el ajedrez por esos simples motivos. Muchas gracias, nos vemos el lunes, veremos otra ventaja, daremos ya con esto, con un espacio ya sobre el modelo y sobre los ejercicios que les voy a dar, pues ya veremos algo mucho más, como dice, con más carne, ¿no? Muy bien, creo que voy a leer creo que otro mensaje mandó el señor Armando. Maestro, gracias. No, a ustedes realmente siempre agradezco a las personas que se conectan, le dije, ya sean pocas, ya sean muchas, eso no me interesa, lo que me interesan es que la clase sea disfrutable, que sea entendible y que ustedes obtengan, algo con lo cual puedan ingresar en lo que se conoce como el arte del ajedrez. Muchas gracias. Hasta la vista.